Buenas tardes. Vamos a dar el comienzo a otro taller más. Se trata de estrategias innovadoras para el manejo de malezas difíciles. Mi nombre es Agustín Pertierra, yo soy asesor de la regional del Campillo, que es una zona originaria de algunas malezas complicadas, de APRESID. Les pido en primer lugar que pongan los teléfonos en modo silencio. No se puede fumar acá adentro. La charla va a ser un poco corta porque hay muchas. La idea es hacer una introducción que haga como un disparador de preguntas, que después hay tiempo para hacer algunas de ellas. Los paso a presentar, nos acompañan para dar esta charla Juan Pérez Brea. Él es ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica de Argentina, de Buenos Aires. Es crop manager de BAF. Y nos acompaña también el ingeniero Daniel Alberto Rolón. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, que depende de La Plata, y es de Mar del Plata, perdón. Y es coordinador de desarrollo de mercado de BAF también. Los digo. Ahí tenés aquel. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que es un momento difícil después del almuerzo, por ahí mantener la atención, pero bueno, un poco el foco es, a ver si aparece en la pantalla. O le doy... listo. Bueno. El punto que nos reúne acá es el tema de las malezas difíciles, ¿no? O resistentes. Realmente lo que estamos viendo es un cambio poblacional dentro de lo que es las malezas. Y uno cuando las mira y por ahí ve estas fotos y ve que la persona se ríe y en realidad está con su enemigo al lado, ¿no? Es como fuerte, pero es lo que realmente pasa, ¿no? Uno lo toma como gracioso, pero bueno, son problemas y son problemas muy graves que han ido avanzando a lo largo del tiempo, y como vemos en los últimos años, realmente la velocidad es muy alta. Estamos viendo que tenemos 4 malezas por año resistentes que se van detectando, ¿no? Y el otro punto importante, ¿no? Y no menor, es que más allá de las malezas resistentes, lo que empezamos a ver también son estas resistencias múltiples, ¿no? Que entonces también lo que nos está pasando es que nos estamos quedando sin herramientas químicas, ¿no? Para el control de estas malezas. ¿Por qué? Porque empezamos a tener malezas que toleran o resisten a distintos modos de acción, ¿no? Entonces, y sitios de acción. Entonces, realmente ahí se empieza a poner más complejo el manejo de estas mismas, por más que no crezcan en número. Sí, cuando empiezan a apilar esas resistencias, se nos empieza a complicar mucho lo que es el manejo. Cuando miramos un poco lo que es la situación, lo que vemos es que el norte en general, lo que es Estados Unidos, vemos que las problemáticas de malezas de hoja ancha realmente son las que predominan. Uno ve y casi todos los resultados están muy focalizados en malezas de hoja ancha. Y acá la problemática que tenemos es que, si bien las malezas de hoja ancha están apareciendo y realmente se están dispersando muy rápido, ya vamos a ir viendo en los distintos mapas, todo lo que es monocotiledóneas también está tomando mucha fuerza, y cuando lo vemos en proporción pesan más esas monocotiledóneas que lo que es las dicotiledóneas, ¿no? Y entonces es un punto que también tenemos que ver, que realmente el comportamiento es distinto dentro de lo que es los hemisferios, y por ahí nosotros estamos quizá muy focalizados en Rama Negra. Fue un problema muy fuerte, lo vimos, nos chocó mucho de golpe. Colorado hoy es un problema que nos está también impactando fuerte, y las gramíneas vienen creciendo y vamos a ver que van tomando terreno, quizá más despacio, más silenciosas, pero realmente son un problema grave, ¿no? Cuando vemos lo que es cómo se van desarrollando estas infestaciones, vemos raíraz. Históricamente, cuando lo veíamos, siempre estaba en el sudoeste. Era una maleza que, y bueno, era un problema del sudoeste. En zona centro se controlaba bien, y hoy por hoy lo que vemos es que zona centro es un problema grave, ¿no? Y nos
obliga a hacer tratamientos tempranos que tampoco estábamos acostumbrados, y entonces nos empezó a complicar hasta los barbechos de otoño, en líneas generales, por esta maleza. Cuando miramos lo que es equinocloa, ¿no? Uno mira equinocloa y era un problema que había nacido en Tucumán, más que todo en los montes de citrus, y cómo realmente se fue desparramando, pasó a lo que son cultivos extensivos, y realmente nos está tomando mucha superficie, y lo que más impacta es el grado de avance que tenemos en 2 años, ¿no? O sea, las malezas son muy dinámicas y vienen tomando terreno en ese sentido rápido. Cuando vamos a malezas de hoja ancha, como decíamos, coniza fue realmente la primera de hoja ancha que nos chocamos fuerte y que impactó y fue como una explosión de un año para otro. También nos había tocado un año seco, qué sé yo, y realmente causó mucho impacto. Y hoy por hoy, cuando miramos el Amaranthus, fíjense, en el 2013 no teníamos ni registro, y hoy tenemos una superficie realmente muy importante y en distintas zonas geográficas. O sea, no es que está localizado en un solo lado, sino que ya lo que es en el NEA-NOA también lo tenemos, con lo cual es una maleza que está creciendo fuerte. Pero bueno, ¿cuáles son los problemas que esto nos trae, ¿no? En general nos va a hacer un manejo más complejo. Nosotros íbamos siguiendo patrones relativamente sencillos y podíamos manejar los lotes. Siempre se decía, hasta un abogado puede hacer una buena soja en un momento, ¿no? No necesariamente tenía que ser un técnico. Y hoy por hoy eso se nos está poniendo complejo, porque necesitamos herramientas químicas, herramientas mecánicas. Empezamos a ver los lotes como se veían en el pasado, con un manejo mucho más arduo o más intensivo dentro del campo. El otro punto son las interacciones, ¿no? Nosotros miramos interacciones y tenemos interacciones positivas y negativas. Hay positivas y negativas entre los productos químicos cuando los mezclamos, ¿no? Y también cuando hacemos la elección del cultivo, de la variedad. Hay variedades que cubren más rápido el surco, podemos acercar hileras que nos van a permitir, y esas son interacciones de manejo que realmente son positivas para el control de la maleza. Algunas negativas son cuando empezamos a mezclar productos que no son compatibles, o sea, por ahí en el tanque son compatibles, pero cuando lo llevamos al campo, la efectividad de esos productos se ve reducido, o uno o el otro, y realmente uno tiene que poner en la balanza hago aplicaciones divididas o sigo mezclando estos dos productos y busco una performance menor en estos productos. Y uno tiene que empezar a conocer estos productos en general, ¿no? Esto obviamente, ¿a qué nos lleva? A que estamos gastando mucha plata, ¿no? La realidad es que la inversión cada vez en herbicidas ha ido aumentando fuertemente, y cuando uno lo mira, quizá no va siguiendo hasta un patrón lógico, es como que vamos apagando incendios, ¿no? Y ese es también parte de lo que tenemos que empezar a cambiar. Y obviamente, bueno, lo que es la rentabilidad del cultivo, que es al final lo que todos nos llevamos, que si el cultivo no es rentable en nuestra profesión o lo que estamos llevando adelante, no va a ser sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno mira lo que es el lema del Congreso, la verdad que viene muy bien, porque ¿qué pasa? El problema lo tenemos, ya nos lo chocamos de frente y ahora tenemos que volver a trabajar, ¿no? Y en ese volver a trabajar tenemos que empezar a buscar, si queremos, como nosotros a veces decimos, en el arcón del abuelo, a ver qué es lo que tenemos, porque hay muchas cosas que ya estaban, tecnologías que estaban, ¿no? Y que tenemos que empezarlas a redescubrirlas dentro de lo que es el uso de productos, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza a comportar distintos. No es lo mismo productos residuales que se aplicaban cuando hacíamos labranza convencional que ahora que tenemos rastrojos en el suelo. Entonces los comportamientos son totalmente distintos y eso hace que tengamos que repensarlo, ¿no? Cuando lo miramos en sí, ¿esto a qué nos lleva? A que tenemos que empezar a manejar, tener un sistema de manejo. No es ni salir como los bomberos, ¿no? Ni tener una receta única para todo, sino que realmente empezar a manejar cómo es la dinámica que vamos a tener dentro de cada campo. Entonces, cuando estamos buscando en el camino de la solución del problema, en realidad tenemos varias patas. Una de las patas es la biotecnología. Sí, es una herramienta que nos viene a ayudar, va a traer soluciones, ¿no?
pero no va a ser la solución del problema en sí. No es que vamos a tener una soja, un maíz resistente a algo y ya listo, nos olvidamos del problema, sino que vamos a tener que seguir trabajando para apuntalar estas tecnologías, ¿no? Y en el camino que quizás nosotros como BAF es el camino que vamos siguiendo más de cerca, que es el camino de desarrollo de moléculas nuevas, ¿no? El camino de desarrollo de moléculas nuevas, como vemos, la probabilidad de éxito es bastante baja. Estamos hablando de 140.000 moléculas para con suerte sacar una al final de 10 años, con lo cual es una inversión muy alta y la probabilidad de éxito también, hay muchas moléculas que van cayendo en el camino y que nosotros seguimos todos estos procesos, los seguimos llevando adelante, porque en pos de tener nuevas soluciones distintas, ¿no? Pero hay otro punto importante que es, nosotros le decimos LCM, que son esos productos que hoy están en el mercado, ¿no? Y los tenemos que reposicionar, como decíamos, conocerlos nuevamente en las circunstancias en donde están. O sea, cambió el sistema de labranzas, en algunas zonas cambió el clima, tenemos climas más húmedos, entonces los productos se comportan distinto, ¿no? Y entonces realmente todo ese ajuste de tecnología, nosotros le decimos LCM, pero que es ese ajuste de tecnología, cambio de posicionamiento, con problemas distintos, malezas distintas, que realmente tenemos que empezar a trabajarlas con estos productos. Entonces, para esto, BAF generó este programa, el programa Experto en Malezas, ¿no? Que no busca más que llevar soluciones, o sea, pero soluciones a nivel de lote, ¿no? O sea, ir a buscar, si bien vamos a ver que está dividido en regiones, ¿por qué? Porque agroecológicamente son distintas, las problemáticas son distintas en cada una de las regiones, ¿no? Cultivos, ¿no? Y distintas alternativas, llámense productos de BAF, productos de la competencia, pero no importa, acá el problema es solucionar el problema, ¿no? Entonces, un poco es eso, el foco del programa. ¿Y cómo se nutre esto? BAF es una empresa de investigación y desarrollo, y para eso nosotros tenemos todo un equipo de desarrollo que está en el campo, que nutre, trabaja tanto con esas moléculas, como veíamos, nuevas, que están en camino, como con las que hoy están comerciales. Por el otro lado, tenemos todo un equipo de servicio técnico que Daniel forma parte de ese gran equipo, donde realmente también busca esa solución a medida. Es importante conocer el terreno y la problemática de cada localidad, ¿no? Y cómo manejarla, ¿no? Y por eso también es el foco de toda esta gente a campo que tenemos, de todos estos técnicos, para darle soportes a todos ustedes. Así que, y bueno, y en el camino de lo que serían las estrategias los dejo con Daniel, porque realmente vamos a tener que pensar cómo manejar estas nuevas malezas y estos nuevos problemas. ¿Daniel? Bueno, buenas tardes. Voy a subir un poquito el micrófono, tengo una diferencia de algunos centímetros. Bueno, como bien decía Juan, dentro de lo que es el programa Experto en Malezas, estamos siempre, permanentemente, tratando de desarrollar y buscar soluciones a medida de cada problemática. Dentro de estas soluciones o de la búsqueda de estrategias tenemos algunos puntos que los tenemos que tener siempre presentes, que sirven tanto para estrategias de manejo como para estrategias que nos permitan llevar adelante el control de las malezas. Una y principal, hoy a la mañana hubo un taller también, que no sé si estuvieron, donde planteaba este tema como un punto fundamental, es identificar la maleza. ¿Cuál es la maleza problema? Y cuál es, además de cuál es la maleza problema, cuál es su biología, cómo se desarrolla esa maleza a lo largo del año, cómo influye en el cultivo, pulsos de nacimiento y demás. Es el primer punto para planear una buena estrategia de manejo. Tenemos que contar con herbicidas que actúan en diferentes sitios de acción. Este es el ABC de la prevención de la resistencia, sea de malezas, de insectos o de cualquier organismo, es tener productos que permitan combinar diferentes sitios de acción para poder demorar o, en algunos casos, hasta evitar la aparición de resistencia. Un punto importante cuando utilizamos productos es realizar la aplicación en el momento oportuno. Nos referimos en el momento oportuno principalmente a tamaño de malezas. Todos los productos tienen una recomendación específica para un determinado tamaño de maleza. Y también es importante usar las dosis adecuadas. La recomendación que sale de dosis del producto y de momento de aplicación es cuando el producto puede expresar su máximo potencial y su eficacia de la mejor manera.
Combinar efecto postemergente y persistencia en el suelo. Esto también es importante, combinar distintos tipos de herbicidas. Hoy, comentaban también hoy a la mañana que hoy es hasta una obligación el uso de herbicidas preemergentes. Ya no es una alternativa, sino que es una obligación cuando uno arma una estrategia el uso de herbicidas preemergentes. Necesitamos productos que tengan estabilidad, que sean estables y que sean efectivos en distintas condiciones. La zona agrícola de nuestro país es muy diversa y uno de los objetivos del programa Experto en Malezas es justamente ese, encontrar para cada zona la mejor solución. Y el último punto, no menos importante, pero que también hace a lo que es el manejo de las malezas, es evitar la multiplicación y la dispersión. O sea, evitar que la maleza semille, que se pueda multiplicar, es otro de los puntos importantes cuando pensamos en armar la estrategia. Como bien decía Juan hoy, los problemas de gramíneas han cobrado importancia. Veíamos que en las resistencias el 65% de las especies resistentes son gramíneas y el 35% son dicotiledóneas. Y a los fines de presentar, dado el tiempo que tenemos en esta presentación, de presentar una estrategia general, tomamos estas 4 malezas como driver o como las malezas más importantes que están en alguna medida, en diferente medida, con mayor o menor importancia en toda la zona agrícola. Si vamos al cultivo de soja, hablando de barbecho químico, las malezas que en este caso citamos, que son estas 4 más, acá aparece también cebollín, que la tomamos dentro del paquete como una maleza de hoja fina y tenemos, dentro de la estrategia está contemplada también la aparición de esta maleza. Y este sería un posicionamiento o una recomendación apuntándole básicamente a lo que es ryegrass, o principalmente a lo que es ryegrass, un ryegrass que aparece temprano. En ese caso necesitamos un producto que tenga, por un lado, un efecto postemergente para poder controlar ese nacimiento incipiente de esa maleza, pero también que nos permita un efecto preemergente, una persistencia en el suelo que nos permita ir controlando los nacimientos posteriores. Esta sería una estrategia o una alternativa de una estrategia para hacer un barbecho de otoño, como estamos hablando de más de 60 días o alrededor de 60 días antes de la siembra. Ya cuando nos vamos a un barbecho corto, y pensando en un barbecho corto que puede ser para controlar algún rebrote que haya quedado de la aplicación de otoño, o que no hayamos podido hacer por alguna razón esa aplicación de otoño y tengamos que intervenir directamente en este momento, que es alrededor de 30 días antes de la siembra. Aquí, de todas estas opciones, vamos a entrar un poco más en detalle en solamente 3, que por ahí son las que nos dan las mejores ventajas. Acá tenemos Optil. Optil es un producto que está mezclando dos principios activos y 2 sitios de acción diferentes, o sea que es un producto, digamos que hablando de un manejo antirresistencia, sería un producto adecuado para eso. Y Optil nos permite, por un lado, un efecto de quemado, que se la da el PPO, que integra la mezcla, y también un efecto de persistencia en el suelo. Con esto entonces estaríamos complementando de alguna forma algún nacimiento que haya podido aparecer aquí, o alguna maleza de hoja ancha que también sabemos que, si bien esta estrategia está pensada principalmente para gramíneas, no son solo estas las malezas que aparecen en el lote, sino que seguramente van a aparecer otras malezas de hoja ancha. En este caso, la alternativa de Optil es una buena alternativa para este posicionamiento, alrededor de 30 días. 30 días antes de la siembra. Si no pudimos intervenir en el otoño, digamos, con esta estrategia, y vamos a tener seguramente malezas gramíneas con un tamaño más importante, ahí tendríamos que ir con Syneon, es un queletodimil, es una cloroacetamida, una CCasa, en una mezcla con una cloroacetamida, como Frontier, dimetenamida. En este caso lo que estaríamos consiguiendo es, por un lado, utilizar 2 sitios de acción diferentes, que es un poco la premisa en la estrategia, pero también estamos pudiendo controlar lo que está emergido, lo que emergió hasta ese momento, y también con el Frontier estaríamos dándole esa persistencia en el suelo que nos permite controlar los nacimientos posteriores. Recuerden que una de las premisas era evitar los nacimientos o evitar que las malezas lleguen a multiplicarse. Y en el caso que tengamos
supongamos esa misma situación, que aquí lleguemos con gramíneas de un tamaño mayor al de esta situación, y que además tengamos algún complemento de alguna hoja ancha que esté apareciendo, en ese caso podemos recurrir a esta mezcla. Aquí estamos mezclando una CCasa con un PPO, en este caso es HIT, que también nos está dando, por un lado, un espectro de control importante, tanto gramíneas como malezas de hoja ancha, y estamos combinando dos modos de acción. Aquí no tenemos efecto preemergente, ninguno de estos dos productos tienen efecto en el suelo, para lo cual tenemos que tener alguna herramienta que nos permita, ya dentro del cultivo, intervenir y controlar algunos escapes que hayan quedado, alguna maleza nueva que haya nacido, y para eso tenemos estas dos alternativas. El mismo Synion que veníamos utilizando aquí, esta ACCasa, se me fue el Clethodim, perdón, se me había ido. Y también tenemos, en el caso de que tengamos combinada también malezas de hoja ancha y malezas de hoja angosta o gramíneas, Pivot, que es un producto que tiene el doble efecto que mencionábamos, efecto postemergente y también un efecto preemergente que me permite controlar los nacimientos posteriores. Disponibles para manejar también esta estrategia están todas estas alternativas que nos permiten ubicar casi exactamente, de acuerdo a la problemática que tenemos, el producto o la mezcla de productos que podemos estar utilizando. En el caso de maíz, la estrategia es similar en cuanto a los fundamentos de la estrategia. En este caso, podríamos estar empezando un barbecho de otoño de alrededor de 60 días o más antes de la siembra, con, en este caso, una triacina, una atracina, por ejemplo, mezclada con un graminicida. Acá estamos asumiendo que tenemos un nacimiento importante también de gramíneas, por eso tenemos que recurrir a ese producto postemergente. Ya cuando llegamos más cerca de la siembra, alrededor de 30 días, acá tenemos que distinguir si estamos utilizando un maíz Clearfield, un maíz CL, o si estamos utilizando un maíz común. Para el caso de maíz CL, hoy estamos presentando, en esta campaña estamos presentando On Duty Plus, que también es un producto que está combinando dos principios activos y dos sitios de acción diferentes, una imidazolinona y un PPO, lo que nos da, por un lado, el quemado que nos otorga el PPO que estamos aplicando y por otro lado la persistencia en el suelo que nos está dando la imidazolinona. Esto siempre que el maíz que vayamos a sembrar es CL. Otra combinación que puede ser, y este sería en un caso puntual de aparición de leucine. Como saben, las imidazolinonas no tienen un buen control de leucine, entonces si la maleza problema es el leucine y vamos a un maíz Clearfield, ahí podemos recurrir a una mezcla de On Duty, o sea, el On Duty como lo conocíamos hasta ahora, no el On Duty Plus, con el agregado de una cloroacetamida, en este caso Frontier, que nos va a permitir controlar esa maleza, los nacimientos posteriores de esa maleza, y que también tiene un buen efecto en Amaranthus, que después vamos a ver la estrategia para Amaranthus. En el caso de que sea un maíz común, podemos ir con esta mezcla, que es una triacina, una atracina con Frontier, o sea, digamos una mezcla estándar para manejo de maíz. Y si llegamos a este momento y tenemos también algún nacimiento importante de gramíneas, podemos ir directamente con el graminicida. En el caso que tengamos rebrotes o que no hayamos podido hacer ninguna intervención anteriormente y tengamos el problema de malezas directamente ya en el cultivo, las alternativas que tenemos, y acá también tenemos que distinguir si el maíz es Clearfield o si el maíz es no Clearfield, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si el maíz es Clearfield, las alternativas que tenemos son On Duty, aplicado en posemergencia, Interfield, que está aquí abajo, y las otras tres alternativas son adecuadas para maíz común o para maíz Clearfield, pero las otras son específicas de maíz Clearfield. Y aquí aparece otro producto, otra mezcla de productos donde también estamos combinando dos sitios de acción. Aquí aparece Convey, que es un HPPD, es un producto con muy buen efecto sobre gramíneas anuales y también sobre yuyo colorado, y que nos permite intervenir en un momento en que por ahí, por algún escape o por alguna razón que no hayamos podido hacer alguna aplicación antes del cultivo, nos permite controlar las malezas en el cultivo. Convey tiene otra característica, que es totalmente selectivo
para cualquier tipo de maíz, no necesita, no hay un listado de híbridos recomendados, se puede utilizar en cualquier tipo de maíz, aún en maíz pisingallo y maíz dulce. Y otra alternativa que aquí vemos también, en el caso, esta sería recomendable para el caso de cebollín, es una mezcla de, en este caso, MCPA con Basagran, que es una recomendación para el caso que también aparezca cebollín. Como ven y como hablaba Juan anteriormente, la resiliencia, estamos utilizando productos que repensamos el posicionamiento de diferentes productos que por ahí se utilizaban en otro momento y que después no dejaron de usarse, pero sí perdieron vigencia, y hoy estamos repensando nuevamente posicionamiento de esos productos para resolver o para tratar de manejar de la mejor manera la problemática de malezas. En el caso de Nova Nea es una situación especial, una situación, no sé si especial, pero diferente en cuanto a condiciones climáticas, régimen de lluvia, además tipo de suelo. Entonces ahí tenemos una recomendación un poco más específica. En el caso de que haya, latifoliadas, ahí lo que podríamos estar planteando es una aplicación en un barbecho largo en otoño de glifosato con Atectra BB. Atectra BB es un producto que estamos lanzando también en esta campaña. Es un dicamba, es una sal de dicamba diferente a los otros dicamba, que tiene una característica que está identificada en el logo, en la denominación, que es BB, que significa baja volatilidad. O sea, es un dicamba de baja volatilidad que tiene esa característica diferencial y que además de esa característica diferencial, ustedes van a ver acá, pusimos la dosis, porque la dosis también es diferencial. Es una dosis de medio litro por hectárea. Este producto está hoy en trámite de registro, pero ya está terminada la etapa de desarrollo del producto. Y este es el único producto que hoy va a estar, el único dicamba que va a estar registrado para uso en barbecho a esta dosis. Esta dosis le otorga una amplitud en el espectro de control, amplía el espectro de control bastante con respecto a los dicamba o a las dosis de dicamba que estamos acostumbrados a utilizar. Y por otro lado tiene una persistencia un poco mayor en el suelo. ¿Sí? Esa es el fundamento de por qué esa dosis de medio litro por hectárea. Ya yendo a un barbecho un poco más cerca de la siembra, 60 días antes de la siembra, y solamente, o recomendado para el NOA por régimen de lluvia, como les dije antes, y tipo de suelo, hay también un producto que tenemos en trámite de registro, Arsenal, el conocido Imazapyr, que todos conocemos de una vieja época, en una mezcla con glifosato. Este es un producto muy contundente para lo que es el control tanto de gramíneas como de latifoliadas, muy bueno para gramíneas resistentes, que es hoy el problema, y también con una importante persistencia en el suelo que nos permite ir controlando los nacimientos posteriores. Ya en una situación un poco más cercana a la siembra y también para controlar algún rebrote que haya salido, una emergencia nueva de gramíneas, y también para ir controlando el banco de semillas, ahí podemos ir con una mezcla de Synion con Frontier. En el caso de que tengamos el rebrote, lo controlaríamos con Synion, y con Frontier le estaríamos dando esa persistencia en el suelo. O si no, podemos utilizar también, en el caso que haya alguna maleza también de hoja ancha, algún PPO de contacto, siempre mezclado con Frontier para darle esa persistencia y que nos permita controlar los nacimientos posteriores. En el caso de que tengamos que intervenir ya dentro del cultivo, las recomendaciones o las alternativas son glifosato con Synion, básicamente para lo que es el caso de gramíneas. Esto está planteado para el caso de malezas, como ven acá, malezas un poco pasadas de tamaño. O sea, estas son malezas ya bastante grandes que nos obliga a armar una estrategia específica para eso, que por ahí es un poco diferente de la estrategia que podemos utilizar en un barbecho corto o con malezas con un tamaño más manejable o más cerca del tamaño recomendable para un buen control. En ese caso, en el caso de que tengamos las malezas con un tamaño más adecuado para el control, o que por alguna razón tengamos que acercarnos un poco más a la siembra, de 15 a 30 días antes de la siembra, ahí la alternativa es Interfill, que como les decía, aplicado 15 días antes de la siembra. Interfill es una combinación de 2
imidazolinonas, que tiene, como todos los productos de la familia, tiene esa característica de el control posemergente y también el efecto preemergente que nos da esa persistencia en el suelo. En el caso de, perdón, me faltó una. En el caso de que tengamos que intervenir en posemergencia, la alternativa es la misma que veíamos recién, una mezcla de glifosato con Sinion, en el caso que tengamos malezas combinadas, digamos. Algunas imágenes de ensayos y de pruebas que venimos realizando en los últimos años. Este es un lote de sorgo de Alepo con una, fíjense, la infestación de sorgo de Alepo del lote, una aplicación de arsenal, a la dosis que recomendamos de 200 centímetros cúbicos. El caso de Cloris, tanto arsenal, como se ve en esta diapositiva, como Interfil, son muy buenos para el control de Cloris. Lotes con altísima infestación, como estos que se ven aquí, tenemos excelentes controles. Interfil también en ryegrass, un ensayo realizado también en un lote con una alta infestación de ryegrass. Y esto sería entonces un resumen o algo muy breve de cuál sería nuestra estrategia para el manejo de gramíneas. Si pasamos a hoja ancha pusimos solo 2 malezas, de las cuales vamos a desarrollar un poco más en profundidad el tema de Amaranthus. Básicamente porque rama negra con ISA ya la venimos estudiando y la venimos manejando desde hace unos años y ya tenemos bastante ajustada la estrategia para el manejo. Dependiendo del tamaño de la maleza, una aplicación de HIT cuando la maleza tiene alrededor de 10-15 centímetros es muy contundente para el control, y si ya estamos trabajando con maleza un poco más pasada, la técnica del doble golpe, que es una primera aplicación con glifosato y algún hormonal, tipo Atectra o 2,4-D, una primera aplicación a los 7-10 días, una aplicación de HIT, es la estrategia que hoy nos está funcionando muy bien para el control de rama negra. No la incluimos aquí por una cuestión de tiempo y porque eso ya lo tenemos bastante ajustado. En el caso de Amaranthus tenemos también algunas alternativas. Lo fundamental en el caso del manejo de Amaranthus, en este caso sea palmeri o sea híbrido, es esto que está escrito aquí, que es el lote a cero. ¿Qué significa poner el lote a cero? Significa que arranquemos la siembra sin ninguna maleza presente. Para eso hoy manejamos estas alternativas, y si ya nos tenemos que ir un poco más cerca de la siembra, podemos utilizar también Frontier como para darle residualidad en el control y poder entrar tranquilos al cultivo. Estas son las últimas, algunas imágenes. Esto es una imagen en Washington, en un campo que se llama La Cucuca, donde normalmente hacemos varias parcelas. Es un lote que es el emporio del palmeri, acá él lo conoce bien. Y acá la única diferencia que hay entre estos dos tratamientos es el agregado de HIT a esta parte. Esto tiene 2 litros de glifosato y 1 litro de 2,4-D, que sería un manejo estándar, por llamarlo de alguna forma, y esta la única diferencia que tiene es el agregado de 35 gramos de HIT. Y esto es lo que nosotros pretendemos tener cuando decimos lote a cero. Este sería un lote a cero. En el caso de maíz, no, perdón, esta es otra imagen de otro campo, donde lo mismo. Aquí la única diferencia, este es glifosato con 2,4-D y esto es glifosato con 2,4-D con HIT. Esto es lo que nosotros pretendemos tener para hablar de un lote a cero. El programa maíz, la estrategia es similar. La diferencia es que aquí en maíz tenemos algunas alternativas en posemergencia, como Convey, Atectra y Frontier. Se pueden hacer algunas combinaciones también de estos productos. Por un lado, para aprovechar el efecto posemergente del Convey, pero también para darle persistencia en los nacimientos posteriores, sea con Frontier o en este caso con Atectra. Algunas fotos de ejemplo. Este es un testigo, fíjense el tamaño del amaranto, y este es un lote donde se aplicó Convey con atracina y con su correspondiente coadyuvante, que en este caso es DASH. Con esto vamos terminando, hablamos de innovación, hablamos del camino de la innovación y del desarrollo. Esto es para que ustedes tengan una idea. En los últimos años, los productos que hemos lanzado o que hemos reposicionado o repensado, están en este listado esos productos, y además están algunos productos o formulaciones de productos que estamos
que están en el futuro cercano. Estos son productos que ustedes ya van a estar viendo, van a estar disponibles en los próximos años. Y yendo un poco más adelante en lo que es el futuro, Juan les mostró al principio las etapas o el camino de la investigación y desarrollo, donde se veía que había más o menos unos 10 años desde que uno empieza, desde que se sintetiza una molécula hasta que el producto llega a ser comercial. En las distintas etapas, esto es para que ustedes vean que en el futuro, o sea, estamos en el corto plazo con algunos lanzamientos muy próximos. En los próximos 3, 4 años vamos a tener algunos lanzamientos, pero en los próximos 10 años vamos a tener muchos más lanzamientos. Dentro de este esquema, aquí hay, no sé si alcanzan a ver las referencias, pero aquí hay cultivos resistentes, hay graminicidas residuales, hay productos de amplio espectro, o sea, en los próximos años seguimos apostando a la innovación, a la investigación y desarrollo, y vamos a tener una paleta todavía más completa, siempre tratando un de herbicida buscar soluciones. puede parecer suficiente, pero no puede con todo. Por suerte, un portafolio de herbicidas, sí. Encontrá tu solución a medida en el programa experto en malezas BASF. Más sitios de acción. Resultados comprobados. Visita expertoenmalezas.com y descubrí lo que BASF puede hacer por vos. BASF. We create chemistry. Bueno, este video viene a reflejar un poco un resumen de todo lo que hablábamos, combinación de sitios de acción, estrategia y demás. Y les recomiendo que visiten la página Experto en Malezas, que ahí hay prácticamente una solución para cada problemática. Bueno, pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Juan, también. Si tienen alguna pregunta pensada... Allá hay una pregunta. Sí, medio rapidito pasaron, pero me interesa el producto. Hablaron de Herbados a futuro 400. ¿Se nos va a abaratar? ¿Va a ser una nueva formulación? ¿Qué características va a tener? Sí, Herbados 400 es una formulación que vamos a tener próxima de mercado. Quizás más dirigida a lo que es el mercado de intensivos. Para el mercado de extensivos va a seguir estando el Herbadox Agua, que es la nueva formulación que tenemos y que realmente se comporta muy bien a nivel así extensivo, ¿no? Dentro de esos cultivos. Sí, en el caso de barbechos, hablaste de Clethodim en barbecho corto de maíz y hablaste también en caso de soja, de 2,4-D en soja. ¿Qué días de carencia para esta zona tenés que tener para la aplicación de estos productos? El caso de 2,4-D estaba en el barbecho intermedio, o sea, el barbecho de... No recuerdo bien la transparencia. No sé, sí, había una dosis de 1 litro, ¿no? En el barbecho, sí, en el barbecho largo. Ese barbecho estamos hablando de unos 20 a 30 días antes de la siembra. Y en el caso de Clethodim está, pero no tiene prácticamente restricción. La restricción eran unos días, Juan. En el caso de maíz, es la restricción de... Me parece que es peligroso usar Clethodim con pocos días de carencia antes de sembrar maíz. Por eso estaba puesto en la estrategia de 30 días antes de la siembra. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, la nueva formulación esa de dicamba que mencionaron, si no entendí mal, estaba pensada para el NEA y NOA. Quería consultarle si está pensado también para nuestra zona o qué estrategia. La nueva formulación de dicamba está, no es que está pensada para una zona puntual, sino es un producto que está disponible para todas las zonas. Quizá lo que estamos viendo es que estos productos tienen más restricciones en el NEA-NOA por cuestiones de temperatura y aparte regulaciones que ya tienen, pero la realidad es que está disponible para todas las zonas y bueno, y creemos que va a ser una solución en sí para todas las zonas, porque uno lo está mirando en esas aplicaciones, digamos, en el hoy, y en el corto plazo vamos a tener eventos distintos que nos van a permitir aplicarlo mucho más cerca de la siembra de soja, ¿no? Y ese diferencial nos va a dar mucha más seguridad para el uso de estos hormonales en esos momentos, ¿no?
los barbechos más cortos. Déjame que aclare porque la confusión puede surgir porque las primeras diapositivas estábamos refiriéndonos a gramíneas, por eso no aparecía Atectra en las primeras estrategias, y sí empezó a aparecer Atectra cuando empezamos a hablar de hoja ancha, ¿sí? Que fue Noa-NEA o la de Amaranthus. Eso para aclarar respecto de la presentación. Sí, una acá. En Cloris dijiste Arsenal más Interfill, o era uno u otro. Es uno u otro. Ah, bien, O sea, bien. la diferencia fundamental es el momento antes de la siembra. O sea, Arsenal lo podemos usar 60 días antes de la siembra, no más cerca. En cambio, Interfill lo podemos usar de 15 a 30 días antes de la siembra. Y en cuanto al tamaño de la maleza, El tamaño que recomendamos siempre es maleza pequeña. Una maleza pequeña, para cualquier producto, la maleza de un tamaño, no sé, no más de 10, 15 centímetros, es lo manejable de la maleza. Con la salvedad, en el caso de este tipo de productos, es que si nosotros tenemos mucha cobertura de suelo, en estos productos que tienen ese doble efecto, posemergente y preemergente, nosotros podemos controlar, si la cobertura de suelo es muy grande, podemos controlar lo que está emergido, pero el producto no va a llegar al suelo y no nos va a dar esa persistencia que nosotros buscamos. Entonces, siempre la recomendación es maleza de 10-15 centímetros, por poner un tamaño pequeño, y una cobertura de suelo que sea inferior al 30%. no tenés ninguna combinación que se pueda arriesgar con Cloris de tamaño importante. Nosotros testeamos los productos en las peores condiciones. En las peores condiciones también funcionan, pero la recomendación siempre es tamaño de maleza pequeño. El uso de Arsenal en lotes con leve presencia de calcario puede ser riesgoso a 260 días antes de la siembra, tal cual está recomendado. La realidad es que sí, en suelos calcáreos la acción de estos productos es digamos, o el producto está más disponible, ¿no? A nivel de suelo, propiamente dicho. En lo que hace en la postemergencia de la maleza va a ser igual y realmente le va a dar más actividad a nivel de suelo. Sí, tenemos que tener ese recaudo que en suelos de pH más alcalino, quizás vamos a tener que extender un poco más esa recomendación. Va a anticipar la aplicación o bajar un poco más la dosis. Igual va a depender de lluvia, exacto. de lluvias posteriores, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, les damos muchas gracias a Daniel y a Juan por su presentación. ¿Sí, no fue mucho tiempo? No, ¿no?